por último vamos a hablar de las bradiarritmias y algunos retrasos de la conducción cardíaca. Recuerden que en el año 2018 las sociedades americanas sacaron la guía para la evaluación y el manejo de los pacientes con bradicardia y con retrasos de la conducción cardíaca. Entonces en esta parte vamos a hablar sobre la definición, la fisiopatología, la clasificación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico electrocardiográfico, algunos aspectos sobre la farmacología de la atropina y el manejo de las bradiarritmias. Y por otro lado vamos a hablar cómo se clasifican los retrasos de la conducción cardíaca, cómo se diagnostica electrocardiográficamente y cómo se enfocan y cómo se manejan. Recuerden que por definición la arritmia es una alteración de la secuencia normal de iniciación o de propagación de los impulsos. Por lo tanto, una bradiarritmia será aquella arritmia una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Sin embargo, según las guías, la bradiarritmia significativa, es decir, aquella que le prestamos atención y la manejamos, es aquella que sea menor de 50 latidos por minuto o aquella que sea sintomática. En cuanto a los mecanismos de las arritmias cardíacas, en cuanto a las bradicardias, recuerden que la falla de la iniciación de los impulsos en el nodo sinusal puede dar lugar a ritmos cardíacos lentos. La falla en la propagación normal, ahora de la propagación y no de la iniciación, de los potenciales de acción desde la aurícula a los ventrículos resulta en la caída de los latidos cardíacos. Generalmente refleja una normalidad en las aurículas, en el nodo aurículo-ventricular o en el sistema His-Purkinje. Por lo tanto, debemos encontrar dónde se encuentra la falla en el sistema de conducción, si es en el nodo sinusal, si es en las aurículas, si es en el nodo aurículo-ventricular o si es en el sistema His-Purkinje. Recuerden entonces el automatismo del sistema de conducción cardíaca, que en el nodo sinusal va a ser entre 60 a 100 latidos por minuto, que en el nodo auriculoventricular se encuentra entre 60 y 40 latidos por minuto. Acá está mal, el haz de His no genera automatismo, y en las fibras de Purkinje entre 20 a 15 latidos por minuto. Por lo general, por debajo de 30 latidos por minuto. Entonces, ¿cómo se clasifican las bradiarritmias? Aquellas bradicardias de origen sinusal, aquellas bradicardias de origen de la unión aurículo-ventricular y aquellas bradicardias de origen en los ventrículos. Entonces, dentro de las bradicardias sinusales, la disfunción del nodo sinusal es la predominante. Dentro de la disfunción del nodo sinusal hay varios patrones electrocardiográficos. Primero está la bradicardia sinusal, luego la pausa sinusal, luego el arresto sinusal, el síndrome taquicardia-bradicardia, la incompetencia cronotrópica y los bloqueos sinoauriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en el electrocardiograma encuentra un bloqueo sinoauricular, ese paciente tiene una disfunción del nodo sinusal. Si usted encuentra una pausa sinusal, ese paciente tiene disfunción del nodo sinusal. Si ese paciente tiene síndrome taquicardia-bradicardia en el electrocardiograma, ese paciente tiene disfunción del nodo sinusal. Las siguientes son las bradicardias generadas en la unión auriculoventricular y pues las clásicas son los bloqueos auriculoventriculares. Se encuentran de primero, segundo y tercer grado. Los de segundo grado se clasifican a su vez en dos tipos, el tipo 1 MOVITS 1 y el tipo 2 MOVITS 2. Y el tercer grado se le llama bloqueo completo auriculoventricular. Las bradicardias ventriculares son las contracciones ventriculares prematuras que enlentecen el cronotropismo cardíaco y por otro lado los ritmos de escape, tanto el escape del nodo auriculoventricular, donde se llamará ritmo nodal, y el escape de las fibras de Purkinje, donde se llamará ritmo idioventricular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muy probablemente la mayoría de los pacientes sean asintomáticos. Sin embargo, cuando se presentan síntomas, serán debidas a la hipoperfusión cerebral por la bradicardia.
Entonces se pueden presentar desde un síncope franco, es decir, la pérdida del estado de conciencia transitorio debido a esa hipoperfusión cerebral, hasta presentar vértigos transitorios, presíncopes, síntomas de falla cardíaca como fatiga, disnea o estados confusionales. Entonces empecemos hablando de la disfunción del nodo sinusal. Recuerden que también es llamada enfermedad del nodo sinusal o síndrome del seno enfermo. Sin embargo, es correcto decir y el término adecuado debe ser disfunción del nodo sinusal. Entonces, como les dije, son 6 entidades que pertenecen a la disfunción del nodo sinusal. La bradicardia sinusal persistente, aquella que es patológica, la pausa sinusal, el arresto sinusal, el síndrome taquicardia-bradicardia, los bloqueos sinauriculares y aquellos pacientes que presentan incompetencia cronotrópica. Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces, iniciando con la bradicardia sinusal es una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Sin embargo, la de interés clínico y patológico es aquella bradicardia que se encuentra por debajo o igual de 50 latidos por minuto o aquella menor de 60 latidos por minuto, pero que genere síntomas al paciente. Entonces, la bradicardia sinusal es un ritmo sinusal porque pues, es iniciado en el nodo sinoauricular. Y pues en el electrocardiograma hay presencia de ondas P que preceden los complejos QRS. Los complejos QRS son angostos, los intervalos RR son regulares, hay ondas P positivas en 2, 3 ABF, derivaciones inferiores, el ABR es negativo, el intervalo PR no está prolongado y en general pues eso constituye el diagnóstico de un ritmo sinusal. Sin embargo, cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto, pues será una bradicardia. Y cuando se encuentra por debajo de 50 latidos por minuto, pues será una bradicardia sinusal clínicamente significativa. Las causas, la primera es la fisiológica, que es por aumento del tono vagal, ¿sí? Y aquellas causadas por patologías como la disfunción del nodo sinusal, es decir, que hay una alteración fisiopatológica o estructural que genera una disminución del cronotropismo cardíaco. Entonces vean acá estos electrocardiogramas, como hay presencias de ondas P que preceden complejos QRS, los complejos QRS son estrechos, el PR no está prolongado, las derivaciones 2, 3, ABF inferiores, las P son positivas, ABR es negativo, pero lo que varía acá es que la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 y por debajo de 50 latidos por minuto. La siguiente es la pausa sinusal. La pausa sinusal es la ausencia de la generación de un impulso en el nodo sinusal. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma? Cuando hay mayor o igual a 2 intervalos PP anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Vean este intervalo PP, es decir, va desde el inicio de esta onda P hasta el final de esta onda P. En este caso la duración son 720 milisegundos, ¿sí? Es decir que dos intervalos PP serían 1440 milisegundos, es decir, hasta acá. Es decir que acá debió haber iniciado otro impulso en el nodo sinusal y haber un electrocardiograma, un complejo QRS normal. Sin embargo, vean que hay ausencia de este complejo QRS y el siguiente inició acá, es decir, desde acá, desde este lugar hasta acá, hay 2 segundos, 2000 milisegundos. Quiere decir que es mayor a la suma de dos intervalos PP anteriores. Esto hace referencia a la pausa sinusal. Y vean que los dos intervalos PP anteriores y posteriores son fijos, es decir, que desde este hasta acá y este hasta acá son fijos. Vean este otro ejemplo. El intervalo PP inicia acá y termina acá. Hay aproximadamente acá como 800 milisegundos, es decir que dos intervalos PP
deberían ser 1600 segundos. Es decir que el siguiente intervalo PP debería haber iniciado o finalizado aproximadamente por acá. Y como hay ausencia de un complejo QRS precedido por una onda P, quiere decir que no hubo un impulso en el nodo sinusal. Y vean cómo el siguiente inicia acá, ¿sí? Es decir que hubo una pausa sinusal. Ahora, la diferencia entre el arresto sinusal y la pausa sinusal: en el arresto no hay evidencia de despolarización del nodo sinusal cuando hay una duración más de 3 segundos después de la última onda P auricular, es decir, la última despolarización auricular. Por lo tanto, se diagnostica cuando el intervalo PP es mayor a 3 segundos o lo mismo decir que mayor o igual a 15 cuadros grandes. Entonces vean como este intervalo PP es de 680 milisegundos y como este intervalo PP iniciado acá y termina acá dura 3600 milisegundos, es decir, 3.6 segundos. Quiere decir que acá hubo un arresto sinusal. Cuando es menor de 3 segundos y mayor a dos intervalos PP, es una pausa sinusal. Cuando es mayor a 3 segundos el intervalo PP, es un arresto sinusal. El siguiente es el síndrome de taquicardia-bradicardia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bradicardia sinusal o una pausa sinusal precedida o alternada con taquicardia, ya sea taquicardia auricular focal, flúter auricular o fibrilación auricular. Entonces vean en este electrocardiograma cómo hay una pausa sinusal precedida de una taquicardia. En este caso, esto es un patrón de taquicardia auricular focal. ¿Sí? Y una vez termina la taquicardia, vuelve a haber una pausa sinusal hasta la nueva generación de un nuevo complejo QRS precedido de una onda P. En este caso, vean la bradicardia sinusal, en este caso seguida de una fibrilación auricular. Ahora, los bloqueos sinoauriculares. Ojo, no confundirlos con los bloqueos auriculoventriculares. Estos son bloqueos sinoauriculares, es decir, que existe un bloqueo, hay evidencia de un bloqueo de la conducción entre el nodo sinusal y el tejido auricular. No es con el tejido del nodo auriculoventricular, sino el bloqueo se encuentra entre el nodo sinusal y el músculo auricular. Y se clasifican también como los bloqueos auriculoventriculares en primer grado, el segundo grado en tipo 1 y tipo 2 y en bloqueo sinoauricular de tercer grado. Recuerden que los bloqueos sinoauriculares de primer y tercer grado no se pueden diagnosticar y no se pueden ver en el electrocardiograma de superficie, por lo que es necesario un electrocardiograma intracardíaco ya realizado por electrofisiología. Por lo tanto, los que sí podemos ver en el electrocardiograma de superficie son los de segundo grado, tipo 1 y tipo 2. Es porque no se puede ver la despolarización del nodo sinoauricular, por lo que la onda P es la despolarización de las aurículas. Entonces, los que sí podemos ver en el electrocardiograma son los bloqueos SA de segundo grado. El tipo 1 es aquel donde el intervalo PP se va acortando hasta que se bloquea. Es decir, vean este intervalo PP dura 600 milisegundos, vean este otro dura 560 milisegundos, vean este otro dura 520, se va acortando, 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 acortando el intervalo hasta que se bloquea. Vean, este otro intervalo desde acá hasta acá dura 980 milisegundos. Es decir, hubo un bloqueo en la conducción desde el nodo sinusal hasta el músculo auricular. Y vuelve a iniciar y se va de nuevo acortando, acortando, acortando hasta que se bloqueará ese impulso. ¿Cómo se diferencia de la pausa sinusal? En la pausa sinusal los intervalos PP son constantes, es decir, no se van acortando. Vean este ejemplo. El intervalo PP se va acortando, se va acortando, se va acortando hasta que se bloquea y es mayor el intervalo PP. Ahora el segundo grado, tipo 2. Los intervalos PP son normales,
pero el PP bloqueado es el múltiplo exacto de los PP normales. Puede confundirse un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Es un bloqueo SA de segundo grado tipo 2, 2,1, cuando el intervalo PP es 2 veces el anterior. Es 3,1 cuando el intervalo PP bloqueado es 3 veces el anterior. Y es 4,1 cuando el intervalo PP es 4 veces el anterior. Entonces vean que este de acá arriba y este de acá abajo sería un patrón 2, 1. Y este igual 2, 1. Y este sería un 3, 1. Vean como el intervalo PP, este de acá y este de acá, este es 2 veces la suma de este. Al igual que este de acá hasta acá es 2 veces la suma del anterior. Mientras que este de acá, este intervalo que inicia acá y termina acá, es 3 veces la sumatoria de este intervalo PP anterior. En cuanto a la incompetencia cronotrópica, la llamamos cuando hay inhabilidad del corazón para incrementar la frecuencia cardíaca al haber incrementado la actividad física o la demanda cardíaca. Es decir, es la falla para alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca de reserva esperada durante el ejercicio. Es decir, la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Entonces, en un paciente de 65 años, la frecuencia cardíaca máxima será 220 menos 65. Es decir, que cuando haga ejercicio máximo, ese paciente debe llegar máximo hasta 155 latidos por minuto. Y el 80% de 155 latidos por minuto será a 124 latidos por minuto. Es decir, que si a ese paciente se le induce a hacer ejercicio o actividad física y no puede superar o no puede aumentar la frecuencia cardíaca por encima de 124 latidos por minuto, ese paciente tendrá incompetencia cronotrópica, es decir, tiene disfunción del nodo sinusal. Ahora las bradicardias de la unión auriculoventricular. El bloqueo AB de primer grado es cuando hay conducción auriculoventricular 1,1, es decir, un complejo QRS es predecido de una onda P, pero el intervalo PR es mayor a 200 milisegundos, es decir, es mayor a un cuadro grande. Es un retraso auriculoventricular porque todas las ondas P conducen un complejo QRS. Entonces, siempre midan el intervalo PR y si se encuentra mayor a 200 milisegundos o mayor a 0.2 segundos o mayor a un cuadro grande, pues ese será un PR prolongado y por lo tanto ustedes estarán diagnosticando un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vean acá los intervalos PRs, ¿sí? Y vean acá este ejemplo donde hay prolongación. Vean que este es un cuadrito grande y vean la diferencia. Entonces acá hay más de 0.2 segundos y por lo tanto ese paciente tendrá un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o MOVITS 1 es donde el intervalo PR se va prolongando mayor a 200 milisegundos progresivamente hasta que una onda P no conduce un complejo QRS, es decir, hay bloqueo. Y por lo tanto en este caso la conducción AB no es 1,1. Es decir, vean en este ejemplo cómo el intervalo PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce un complejo QRS, es decir, no hay despolarización de los ventrículos y no hay contracción ventricular, solo hubo actividad auricular porque pues no hubo conducción en el nodo auriculoventricular. De igual manera, vean acá, este intervalo PR y vean cómo este se prolongó, no es la misma distancia a este anterior y acá se bloqueó y no condujo a los ventrículos y por lo tanto no hubo un complejo QRS. El bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2 es donde el intervalo PR es constante, si vean estos acá son constantes, pero de un momento a otro hay uno que no conduce, es decir, se bloquea. Por ejemplo, en este caso, vean estos constantes
es decir, el intervalo PR no está prolongado, pero de un momento a otro una onda P no conduce un complejo QRS, es decir, que acá hubo un bloqueo auriculoventricular, y como los anteriores y los que le siguen, el intervalo PR está constante, es decir, no está prolongado más de 200 milisegundos. Esto es un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2. Vean este ejemplo. Acá los intervalos PR son constantes, no se van prolongando, y de un momento a otro hay una onda P, ¿sí? Pero no hay un complejo QRS, es decir, hubo un bloqueo auriculoventricular y es precedido de otros intervalos PR que sí, ondas P que sí conducen complejos QRS, pero donde el intervalo PR no se va prolongando y es normal, es decir, no es menor a 200 no es mayor a 200 milisegundos, y de un momento a otro una onda P no precede un complejo QRS, es decir, se bloqueó totalmente el nodo auriculoventricular. Y el bloqueo AB de tercer grado es donde hay un bloqueo total del nodo auriculoventricular y por lo tanto no hay evidencia de conducción desde las aurículas a los ventrículos. Las ondas P se evidencian por aparte y aparecen por aparte de los complejos QRS, es decir, que si no hay conducción de las aurículas a los ventrículos, por lo tanto los ventrículos tienen actividad propia y pues se van a despolarizar por aparte de las aurículas. Entonces se pueden encontrar ondas P que coinciden en cualquier segmento o intervalo u onda del complejo QRS o del electrocardiograma. Entonces vean acá como acá hay una onda P, acá hay una onda P, ¿sí? Vean esta muesquita de acá. La onda T debería haber terminado acá, pero vean esta muesca indica una onda P. Vean acá hay una onda P totalmente aislada, no conduce al complejo QRS. Vean acá hay una onda P precedida de la onda T, es decir, las aurículas y los ventrículos se despolarizan totalmente por aparte. Vean este otro ejemplo. Acá hay una onda P, 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 acá no hay onda P, es decir que este complejo QRS en el ventrículo se despolarizó sin la conducción de las aurículas. Acá hay otra onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra onda P. Las ondas P y los complejos QRS están totalmente separados. Y vean acá, onda P, onda P, onda P acá que coincide con el complejo QRS, onda P, onda P, onda P, onda P acá seguida de la onda T. Ahora, ¿cuáles son las etiologías o las causas de los bloqueos auriculoventriculares? Vienen desde las congénitas y genéticas, pasando por causas infecciosas, inflamatorias, infiltrativas, isquémicas, degenerativas o por incremento del tono vagal del nervio vago. Al igual que pueden haber causas metabólicas, endocrinas, otras enfermedades y las iatrogénicas por administración de medicamentos que bloqueen el nodo auriculoventricular, como los beta bloqueadores, el verapamilo, el diltiazem, la digoxina, los antiarrítmicos. Sí, pues en general esta tablita para que la revisen y pues siempre que vean un bloqueo auriculoventricular se remitan a ella y pues descarten con la clínica y la historia clínica la posible causa de un bloqueo auriculoventricular en sus pacientes. Ahora las bradicardias ventriculares. El primero es el ritmo agónico, es un electrocardiograma en un paciente premortem que ya va a fallecer, donde hay latidos de escape cuando el ritmo se está extinguiendo, es decir, cuando el ritmo ya no está iniciado en el nodo SA ni en el nodo auriculoventricular, por lo tanto en las fibras de Purkinje se inician despolarizaciones o latidos de escape cuando el ritmo en este paciente se está extinguiendo y por lo general existe una bradicardia menor a 20 latidos por minuto con un complejo QRS ancho y con ausencia de ondas P, con una bradicardia extrema menor a 20 latidos por minuto.
Cuando observen esto, sepan que es un ritmo premortem o pues llamado ritmo agónico. El siguiente es el ritmo nodal o el escape del nodo auriculoventricular. Este es dado cuando el nodo sinoauricular, el nodo SA, falla en generar una nueva despolarización y por lo tanto el que toma la comandancia o el que se despolariza en este caso es el nodo auriculoventricular. Por lo tanto ustedes van a encontrar una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto, un QRS estrecho porque no se está generando en los ventrículos sino en el nodo auriculoventricular y un ritmo regular. Puede generalmente haber una onda P metida en el segmento PR que es negativa o en el QRS o después. Entonces vean este electrocardiograma como los intervalos PR son totalmente regulares, hay bradicardia y hay ausencia de la onda P y el complejo QRS se encuentra estrecho. Y vean cómo la onda P está metida pero negativamente en el intervalo PR. A esto se le llama ritmo nodal, es decir que se está iniciando en el nodo AB y no en el nodo sinusal. Vean este otro electro, vean cómo los intervalos RR son regulares, los complejos QRS son estrechos y en algunos electrocardiogramas hay ausencia de onda P, ¿sí? Y puede haber ondas P durante el complejo QRS o posteriores al complejo QRS. Hay metiditis en el intervalo PR, indicando que es un ritmo nodal. Ojo que es muy parecido al bloqueo auriculoventricular de tercer grado, por lo que tienen que aplicar bien los criterios y no confundirse entre ellos dos. El que sigue es el ritmo idioventricular, donde hay escape ya no del nodo auriculoventricular, sino de las fibras de Purkinje, es decir, cuando el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular fallan en generar el impulso cardíaco, por lo tanto el que lo va a generar será las fibras de Purkinje. La frecuencia cardíaca se encuentra ya no entre 40 y 60, sino entre 20 y 40 latidos por minuto. Y el QRS será ancho porque se está generando en los ventrículos. Y el ritmo será regular. Entonces vean cómo hay intervalos RR regulares, ¿sí? Hay ausencia de ondas P. Y los complejos QRS se encuentran anchos, prolongados, ¿sí? Y pues hay una bradicardia significativa. Si la frecuencia baja o tiende a ser menor de 20 latidos por minuto, entonces será un ritmo premortem, un ritmo agónico. Entre 20 y 40, un ritmo idioventricular. Entre 40 y 60, con complejos QRS estrechos, ya será un ritmo nodal. En ciertas condiciones clínicas se puede observar un ritmo idioventricular acelerado, es decir, que la frecuencia cardíaca se encuentra entre 40 y 100 latidos por minuto. Se encuentra frecuentemente en pacientes con hipocalemia severa o en ritmos de reperfusión, como por ejemplo cuando hay un síndrome coronario agudo con elevación del ST y se realiza trombolisis. Uno de los ritmos de reperfusión, es decir, que esa trombolisis fue exitosa, es evidenciar en el electrocardiograma o en el monitoreo un ritmo idioventricular acelerado, es decir, observar RRs regulares, ausencias de ondas P, complejos QRS anchos, ¿sí? Y la bradicardia, o pues en este caso la frecuencia entre 40 y 100 latidos por minuto. Les dejo esta tabla para que ustedes revisen qué medicaciones pueden inducir o exacerbar las bradicardias y pues los desórdenes de conducción eléctrica. De igualmente esta tabla para que revisen las condiciones asociadas con las bradicardias y que repasen de nuevo todas las causas o las posibles etiologías que pueden causar las diferentes bradicardias. Entonces este es el algoritmo para evaluar una bradicardia. Presenta al paciente con bradicardia, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y con síntomas sugestivos de bradicardia, como por ejemplo síncope, fatiga, mareo, confusión, vértigo.
Lo primero que tienen que hacer, pues como todo en medicina, un examen físico completo, una historia clínica completa, tomar un electrocardiograma, realizar test o laboratorios según la sospecha clínica, y el electrocardiograma pues les dará a ustedes el diagnóstico o los criterios electrocardiográficos de las enfermedades del nodo sinusal, de los bloqueos auriculoventriculares, y si en dado caso que el electrocardiograma no les aporte mucho o no sea muy diagnóstico, entonces ustedes podrán realizar una ecocardiografía si hay sospecha de que hay enfermedad estructural cardíaca o cardiopatía, y en dado caso que haya síntomas relacionados con el ejercicio, es decir, que los síntomas inicien cuando el paciente hace actividad física. Entonces, si no hay síntomas relacionados con la actividad física y los síntomas son infrecuentes pero son más de 30 días seguidos, se procederá a realizar un moneo intracardíaco por electrofisiología. Pero si hay síntomas que inician con la actividad física, entonces se procederá a hacer un electrocardiograma de estrés. Si es anormal, pues se diagnosticará disfunción del nodo sinusal o los bloqueos auriculoventriculares. En dado caso que el electrocardiograma de estrés sea normal o no haya síntomas relacionados con el ejercicio y que el electrocardiograma basal no sea diagnóstico, se realizará un Holter, ¿sí? Un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, y pues si mostrará algo se diagnosticarán las bradiarritmias específicas, y en dado caso que sea normal o no se evidencie nada, se observará ese paciente, y si continúa la bradicardia persistente y es significativa, altera la calidad de vida de este paciente, se procederá por electrofisiología cardíaca a realizar un moneo intracardíaco. Ahora, en dado caso que en un electrocardiograma usted diagnostique la disfunción del nodo sinusal, entonces mire si hay causas reversibles o fisiológicas para tratar, como por ejemplo la apnea del sueño. Dado caso que sea inefectivo el tratamiento de las causas que usted encontró y hay sospecha de cardiopatía estructural, realice un ecocardiograma transtorácico y pues sospeche las diferentes etiologías de cardiopatía estructural. Dado caso que no siga las anormalidades sintomáticas a pesar del tratamiento de la cardiopatía estructural, o de test más avanzados en imagenología cardíaca, o que no haya sospecha de cardiopatía estructural y los síntomas no sean persistentes, pues se observará ese paciente y se citará a controles seriados. Si los síntomas son persistentes de la bradicardia, y si esos síntomas son iniciados en el ejercicio, pues realice un electrocardiograma de estrés. Si no es diagnóstico y no se ha tomado un Holter, pues entonces realice un Holter, y si este no es conclusivo, pues realice y solicite valoración por electrofisiología cardíaca. Si diagnosticó en dado caso, ya sea en el Holter o en el electrocardiograma de estrés, pues inicie el algoritmo de manejo de los pacientes con disfunción del nodo sinusal. Ahora el algoritmo de los bloqueos auriculoventriculares. Si evidencia una causa reversible o fisiológica, pues trátela, y si no la evidencia, entonces usted pregúntese si es bloqueo auriculoventricular de primer grado o de segundo grado tipo 1, si en ese caso váyase por este lado, y si presenta el paciente un bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o uno de tercer grado, realice ecocardiograma transtorácico. Entonces, si el paciente tiene bloqueo AB de tercer grado o de segundo grado tipo 2, entonces se realizará inmediatamente ecocardiografía transtorácica para descartar cardiopatía estructural siempre, sí o sí. En dado caso que no haya cardiopatía estructural, pues el manejo deberá iniciarlo inmediatamente para los bloqueos auriculoventriculares. Si el paciente tiene un bloqueo grado 1 o grado 2 tipo 1, entonces si hay sospecha de cardiopatía estructural, pues realice el manejo, el enfoque por ese lado. Pero si el paciente no se sospecha cardiopatía estructural, pues no será necesario realizar ecocardiograma, y
en este caso determine el sitio de bloqueo auriculoventricular. Es decir, si es un bloqueo AB grado 1 o grado 2 tipo 1, y acá lo que le dirá cuándo tratar y cuándo observar es si hay persistencia o presencia de síntomas atribuibles a la bradicardia. Si hay síntomas, en este caso, trátela el bloqueo AB. Si no hay síntomas, obsérvelo. Algunos aspectos básicos de la atropina. Recuerde que es un antagonista del receptor muscarínico y compite activamente con la acetilcolina. Por lo tanto, inhibe las respuestas a la estimulación nerviosa colinérgica postganglionar del sistema nervioso parasimpático, por lo que va a predominar el sistema nervioso simpático y va a aumentar el cronotropismo cardíaco. Entonces, el efecto cardiovascular del bloqueo colinérgico postganglionar es que la atropina va a bloquear los receptores muscarínicos M1 presinápticos en las terminales nerviosas postganglionares parasimpáticas ubicadas en el nodo sinusal. Con dosis mayores se pueden bloquear los receptores M2 en las células marcapaso del nodo sinusal, bloqueando el tono vagal del sistema nervioso parasimpático. Esto de igual manera, lo repito, aumenta el cronotropismo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca al predominar la activación de los receptores beta-adrenérgicos por el sistema nervioso simpático. Entonces recuerden como en este caso este nervio sería el nervio vago, libera acetilcolina en el ganglio por los receptores nicotínicos, pero del ganglio salen unas fibras nerviosas hacia estos tejidos periféricos donde se libera acetilcolina y el receptor serían los receptores muscarínicos y no nicotínicos. Y acá es donde actuaría la inhibición y el bloqueo por la atropina. Entonces vean cómo en este caso, en este esquema, nos muestran el receptor muscarínico presináptico de la fibra postganglionar. En este caso, esta membrana sería de la célula muscular del nodo sinusal y de la fibra nerviosa presináptica del postganglionar. La atropina bloquearía este receptor muscarínico M1, por lo tanto generando una disminución en la liberación de acetilcolina y con dosis mayores también esto bloquea el receptor muscarínico M2 de la célula muscular del nodo sinusal, disminuyendo el tono vagal del sistema nervioso parasimpático y aumentando el tono del sistema nervioso simpático al haber mayor activación de receptores beta-adrenérgicos en el nodo sinusal. Sin embargo, recuerde los efectos adversos y las RAMs según las dosis de acetilcolina, entonces les dejo esta tabla para que la revisen y recuerden que al haber mayor activación simpática, pues por lo tanto los efectos adversos serán por estimulación adrenérgica como la xerostomía, la visión borrosa, el estreñimiento, la retención urinaria en estos pacientes. En cuanto al manejo, les dejo estos 10 puntos claves que nos deja la guía para que ustedes aprendan un poco más sobre las bradicardias, para el que quiera profundizar. Entonces, este es el algoritmo de manejo de las bradicardias agudas. Este es el algoritmo que nos debemos aprender y debemos tener en nuestra cabeza porque es el manejo de las bradicardias en el servicio de urgencias. Entonces llega el paciente con bradicardia al servicio de urgencias y ustedes hacen historia clínica completa, toman los laboratorios o los paraclínicos que sean necesarios según ustedes sospechen médicamente y realizan un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si encuentran causas fisiológicas o tratables o reversibles, pues inmediatamente las tratarán. Y lo siguiente es evaluar la severidad de los síntomas. Si es un paciente con síntomas leves, pues lo único que tienen que hacerlo es colocarlo en observación y darle seguimiento a la evolución clínica de ese paciente. Pero si el paciente tiene síntomas moderados a severos, como por ejemplo síncope, entonces a ese paciente habrá que administrarle atropina. En dado caso
que el paciente tenga una toxicidad por algún fármaco que genere la bradicardia, como por ejemplo una intoxicación por digoxina, una intoxicación por beta bloqueadores o una intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, como diltiazem o verapamilo, pues será administrar el antídoto necesario. Si es digoxina, si el paciente se intoxicó con digoxina, pues se administrará el factor antidigoxina. Si el paciente se intoxicó con beta bloqueadores, se administrará glucagón intravenoso. Si el paciente se intoxicó con un bloqueador de canal de calcio, se administrará gluconato de calcio intravenoso. Si el paciente persiste con los síntomas o no tuvo una toxicidad por fármacos, entonces ustedes evalúan si los síntomas son continuos. Si es así, verificarán si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o si los síntomas son severos. Es decir, por ejemplo, que el paciente eh, pase de decúbito supino a bipedestación y le dé un síncope. Esos son síntomas severos. O que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, con signos de choque cardiogénico, con signos de hipoperfusión, hipotenso y en general el paciente inestable hemodinámicamente. En ese caso habrá que inmediatamente seguir el algoritmo de marcapasos transcutáneo o transvenoso. Más adelante miraremos cuál de los dos. Pero como regla general, si el paciente tiene síntomas severos o está hemodinámicamente inestable a pesar de la atropina o de los antídotos de las drogas por las que se intoxicó el paciente, se realizará a colocar un marcapasos. En dado caso que no, y el paciente tenga un infarto agudo de miocardio con bloqueo auriculoventricular, la guía nos dice que el tratamiento será la aminofilina con este nivel de evidencia. Y en dado caso que no tenga que el paciente no tenga infarto de miocardio con bloqueo AB y persista con los síntomas, esto porque no se encuentra inestable hemodinámicamente, sino que a pesar de la atropina, el paciente persistió con síntomas moderados a severos, esto se le administrará beta agonistas. En dado caso que los síntomas continúen, habrá que colocar un marcapasos. Entonces ese es el algoritmo. Recuerden entonces tratar primero las causas reversibles. Si los síntomas son moderados a severos, administren atropina. Si el paciente tiene una toxicidad por digoxina, betabloqueador o canal de calcio, bloqueadores de canales de calcio, pues realicen la administración del antídoto. Si los síntomas son persistentes y el paciente está inestable hemodinámicamente, coloquen el marcapasos. Si tiene un infarto de miocardio con bloqueo AB, administren aminofilina. Si no respondió los síntomas a pesar de la atropina, administren betagonistas. Si los síntomas son persistentes a pesar de los betagonistas, coloquen un marcapasos. Ahora, este es el algoritmo para el uso de los marcapasos. Entonces, será indicado un marcapasos para aquel paciente que se encuentre inestable hemodinámicamente o que tenga síntomas severos a pesar de la terapia farmacológica con la atropina o en el otro caso con los beta agonistas. Si el paciente se encuentra críticamente enfermo, se colocará inmediatamente un marcapasos transcutáneo, como en este caso que se observa acá. Conectan el marcapasos, el monitor, con los parches en el tórax del paciente y se realizará el inicio del marcapasos transcutáneo. En dado caso que el paciente no esté críticamente enfermo, usted debe evaluar si el paciente requiere marcapasos prolongadamente o permanentemente debido a la etiología de esa bradicardia. En dado caso que así sea, es decir, que ese paciente requiere un marcapasos permanente, y porque no tiene una causa reversible, se realizará la implantación de un marcapasos permanente. En dado caso que no, que sea una causa reversible y no se requiera un marcapasos prolongado, pues se colocará un marcapasos transvenoso temporalmente. Pero si se requiere prolongadamente, se colocará un marcapasos externo.
Estas son las dosis para que no se les olviden para el manejo farmacológico de las bradicardias, ya sea por disfunción del nodo sinusal o un bloqueo auriculoventricular. La administración de la atropina será a dosis de 0.5 hasta 1 miligramo intravenoso. Entonces ustedes inician un bolo de atropina de 0.5 miligramos y evalúan al paciente a los 3 minutos. Si no aumenta la frecuencia cardíaca y los síntomas persisten, administran otro bolo de 0.5 miligramos. Si a los 3 a 5 minutos de nuevo lo evalúan y no aumenta la frecuencia cardíaca, administran otro nuevo hasta de 1 miligramo o pues 0.5 miligramos. Y máximo, recuerden, no se pueden pasar de esta dosis 3 miligramos en total. Estas serán las dosis de los beta-agonistas. Se puede utilizar adrenalina intravenosa o dopamina. Estas serán las dosis: adrenalina 2 a 10 microgramos minuto intravenoso o una infusión de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto intravenosos. La dosis de la dopamina será entre 5 a 20 microgramos kilo minuto. Recuerden las dosis a las cuales actúan o activan los receptores beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos o dopaminérgicos. Iniciar con 5 microgramos kilo minuto e incrementar de a 5 microgramos kilo minuto cada 2 minutos en dado caso que ustedes no tengan disponibilidad de adrenalina, pero pues no creo que sea ese caso. Esta es la dosis de el isoprotenerol, sin embargo vieron que en el algoritmo no lo mencionan. Avisar siempre que alisten el marcapasos transcutáneo a todo paciente que se le va a administrar atropina. Así el paciente se vea o se sospeche que va a responder a la atropina, igual manera tienen que tenerlo listo. Entonces apenas ustedes soliciten la atropina, le dicen a la jefe que traiga el marcapasos transcutáneo. Esta es la dosis de la aminofilina. Recuerden que está indicado para un infarto agudo miocardio inferior con un bloqueo AB de segundo a tercer grado. La dosis será un bolo de aminofilina de 250 miligramos intravenoso. Y recuerden el antídoto para las sobredosis por ejemplo, bloqueadores de canales de calcio. El gluconato de calcio, la ampolla al 10% se administrará de 3 a 6 gramos intravenoso cada 10 a 20 minutos o se iniciarán una infusión de 0.6 a 1.2 cc kilo hora. Y para la sobredosis de los beta bloqueadores pueden administrar el glucagón de 3 a 10 miligramos intravenoso seguido de una infusión de 3 a 5 miligramos hora. O también pueden usar, es decir, si se administra el glucagón, recuerden la hiperglicemia secundaria por la acción fisiológica del glucagón. Por lo tanto, tienen que administrar un bolo intravenoso de insulina de una unidad por kilo seguido de una infusión de 0.5 unidades kilo hora. Recuerden hacer seguimiento de la glicemia y el potasio sérico por las acciones fisiológicas de estos componentes. En dado caso que el paciente haya tenido una sobredosis con digoxina, se realizará la administración del anticuerpo contra el fragmento de la digoxina. Y recuerden que un vial se une a 0.5 miligramos de digoxina, por lo que pues ustedes deberán hacer el cálculo entre la ingesta de digoxina y pues así sabrán cuántos viales administrar. La guía recomienda que para los pacientes post-trasplante cardíaco que hagan bradicardia se administrará aminofilina 6 mg por kilo en 100 a 200 cc de solución salina isotónica por 30 minutos o teofilina en dado caso de 300 mg intravenoso seguido de 5 a 10 mg por kilo día. Sin embargo, recuerden que todos estos manejos pues serán en conjunto con medicina interna, con cardiología y electrofisiología cardíaca. Y en dado caso que haya lesión de médula espinal, la administración de aminofilina y teofilina a estas dosis será la adecuada. Recuerden de nuevo descartar las causas potencialmente reversibles o tratables de la disfunción del nodo sinusal. Este es un esquema que les dejo para que ustedes observen qué tipo de marcapasos utilizar según si es disfunción del nodo sinusal o los bloqueos auriculoventriculares para el que quiera profundizar. Así como les dejo el algoritmo del manejo crónico de la disfunción del nodo sinusal
Y también el manejo de la bradicardia debido a los bloqueos auriculoventriculares crónicos. ¿Cómo es el manejo y a quién implantar y a quién no un marcapasos permanente o prolongado? Esta es una tabla que nos sugiere cómo monitorizar la actividad electrocardiográfica según la duración de los síntomas o la frecuencia. Si el paciente refiere que tiene síntomas diarios, pues se realizará un monitoreo con Holter de 24 horas. Si es cada 2 a 3 días que presenta síntomas, el Holter se dejará de 48 a 72 horas. Si es cada semana, será de cada 7 por 7 días seguidos. O si es cada mes, de 14 a 30 días, dejar un monitoreo externo. Ahora empezamos con la clasificación de los retrasos de la conducción cardíaca. Entonces vamos a llamar retrasos de la conducción cardíaca a los bloqueos de rama derecha de las de His, a los bloqueos de rama izquierda de las de His, a los bloqueos fasciculares anteroizquierdos y a los bloqueos fasciculares posteriores izquierdos. Las manifestaciones clínicas de estos retrasos de la conducción cardíaca, la mayoría son asintomáticos, pero pues dependerán de la causa subyacente del bloqueo de la conducción cardíaca. Por lo general, hay signos y síntomas de falla cardíaca en los bloqueos de rama izquierda o signos y síntomas de cardiopatía isquémica. Empecemos con los bloqueos de rama. El bloqueo de rama derecha de las de His es literalmente cuando se bloquea la rama derecha de las de His y se dividen en completos e incompletos. El bloqueo completo es cuando el QRS se encuentra prolongado, ancho mayor o igual a 120 milisegundos, y los criterios electrocardiográficos es cuando en V1 y V2 se observa un patrón RSR', ya sea las ondas minúsculas o las ondas mayúsculas. Es decir, primero hay una onda R positiva seguida de una onda S y una onda R'. A la vez, en las derivaciones V6 o D1 se puede observar una onda S que es mayor a 40 milisegundos, o si esta es de mayor duración que la onda R, es decir, la típica onda S empastada o ensanchada. Y será un bloqueo de rama derecho incompleto cuando el QRS no está prolongado, no está ancho, es decir, está entre 110 y 119 milisegundos. Y pues tendrá los mismos criterios que para el bloqueo completo. Entonces, de nuevo, el bloqueo de rama derecha completo, el QRS se va a encontrar prolongado mayor a 120 milisegundos, vean en estos dos casos, mayor a 120 milisegundos, y en V1, en estos casos, y acá, va a haber un patrón RSR'. Entonces, claro, RSR', RSR' y acá RSR'. Y en las derivaciones B6, acá y acá, la onda S va a encontrarse mayor a 40 milisegundos, es decir, desde acá hasta acá hay más de 40 milisegundos, así como en la derivación de 1. Vean esta onda S prolongada, ¿sí? O mayor a la onda R. Vean de nuevo este ejemplo, en derivaciones B1, el patrón RSR', RSR', y en derivaciones B6, la onda S mayor a 40 milisegundos, en derivaciones D1, vean la onda S mayor a 40 milisegundos. El bloqueo de rama derecha incompleto. Vean que ya el complejo QRS no es mayor a 120 milisegundos, al igual que acá, pero sí se cumple el criterio de RSR', de la onda S mayor a 40 milisegundos en estas derivaciones. Ahora cuando se bloquea la rama izquierda de las de His,
Igualmente se va a dividir en bloqueos completos e incompletos. El bloqueo completo de la rama izquierda es cuando el QRS se encuentra ancho, mayor o igual a 120 milisegundos. Y la diferencia con el derecho es que en este caso la onda R se va a encontrar amplia y con una pequeña muesca en derivaciones B5, B6, D1 y ABL. Y ocasionalmente un patrón de RS, es decir, con ausencia de ondas Q en B5 y B6. Entonces vean que pueden haber ausencia de ondas Q en B5, B6, D1, pero usualmente en ABL puede haber una pequeña onda Q estrecha en ausencia de patología miocárdica. Además, el tiempo de la onda R va a ser mayor a 60 milisegundos en derivaciones B5 y B6, pero va a estar normal en B1, B2 y B3. Y usualmente hay ondas, las ondas T y el segmento ST están opuestos a la dirección del QRS. Entonces, de nuevo, en derivaciones B5, B6, D1 y ABL va a haber una onda R amplia con muesca, es decir que no va a haber onda Q, sino que directamente va a subir, y usualmente hay como esto. Y el segmento ST va a estar opuesto al complejo QRS, o puede encontrarse así. El bloqueo de rama izquierda incompleto, ya el QRS no va a estar ancho sino entre 110 y 119 milisegundos, puede haber presencia de patrón de hipertrofia ventricular izquierda, el tiempo de la R va a ser mayor a 60 milisegundos en B4, B5 y B6, y hay ausencia de ondas Q en B5, B6 y D1. Entonces vean el bloqueo de rama izquierda completo. El complejo QRS se va a encontrar ancho en todas las derivaciones, ¿sí? Y en B6, B5, B6, KB5, B6, D1 y ABL se puede encontrar un patrón de R grande y puede haber presencia de una muesca, como en este caso, ¿sí? Esta muesca de acá, y con el segmento ST y la onda T invertidas al complejo QRS. Si vean acá. Y por otro lado, en derivaciones B1 y también B2, se evidenciará un patrón QS o RS profundo y ancho, es decir, RS será esto o QS será esto. Como en este caso se evidencia acá en B1 y B2. Entonces, si ustedes encuentran esto, será un bloqueo completo de rama izquierda. De nuevo, vean acá, vean en B1 y B2 el patrón acá QS con el complejo QRS ancho, el patrón acá RS, acá será RS y acá será QS. Y en derivaciones B5, B6 se evidenciará la onda R ancha mayor a 60 milisegundos, el segmento ST deprimido contrario al complejo QRS, y vean acá la muesca de la onda R. Y vean el bloqueo incompleto de la rama izquierda de las de His. En este caso los complejos QRS no se encuentran mayores de 120 milisegundos, ¿sí? Pero la onda R se encuentra amplia, superior y mayor a 60 milisegundos. Y vean acá en B1 y B2 el patrón QS sin la prolongación del complejo QRS. Y también se puede evidenciar un patrón de hipertrofia ventricular izquierda. El siguiente retraso de la conducción cardíaca es el bloqueo fascicular anterior izquierdo. En este caso el QRS se va a encontrar menor a 120 milisegundos, es decir, estrecho y no ancho. Y en este caso el eje se va a encontrar hacia la izquierda. En el plano frontal va a estar entre menos 45 a menos 90 grados. Es decir, desde acá menos 30, menos 45 hasta menos 90 grados. Es decir, el eje se va a encontrar hacia la izquierda. ¿Por qué se va a encontrar hacia la izquierda? Vean acá
la rama izquierda de las de His, como el fascículo anterior se va a bloquear, por lo tanto el fascículo posterior va a conducir normalmente, pero todos los impulsos desde el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular que llegan acá a la rama izquierda, las que vayan a pasar hacia el fascículo anterior, que se dirigen, vean, hacia las derivaciones inferiores, pues no se acerca inicialmente, pero se va a alejar luego. Por lo tanto, en las derivaciones inferiores como 2, 3 y ABF, vean que se va a encontrar un patrón RS, es decir, que inicialmente se acerca el vector, pero se aleja inmediatamente, por lo que está bloqueado el fascículo anterior que se dirige hacia las derivaciones inferiores. Es decir, se acerca inicialmente hacia acá, pero como está bloqueado se va hacia la izquierda, y por eso el eje se encuentra dirigido hacia la izquierda, y por eso se encuentra este patrón R pequeña y S profunda en derivaciones como ABF 2 y 3. De nuevo, vean acá que inicialmente se acerca, pero luego se aleja el vector. Inicialmente se acerca, pero luego se aleja el vector de la derivación inferior. Y por lo tanto, si se va a acercar hacia la izquierda, las derivaciones que se encuentran en este lado pues van a ser ABL, y por eso es que, por ejemplo, en ABL va a haber un patrón QR, es decir, se aleja inicialmente, pero se va a acercar completamente, es decir, va a haber esto, se acerca, por lo que se va a dirigir hacia la izquierda ese vector. Y también el tiempo de la onda R va a ser mayor a 45 milisegundos en ABL. Entonces, de nuevo, para concluir, complejo QRS estrecho, y se acercan los vectores hacia las derivaciones izquierdas y se alejan de las derivaciones inferiores, por lo que el fascículo anterior izquierdo se dirige hacia las derivaciones inferiores. Entonces D1 va a ser positivo, ABF va a ser negativo, y en D1 y ABL, que son las izquierdas, se va a alejar, es decir, patrón Q pequeña y R ancha o alta, y también en ABL, Q pequeña y R alta. Mientras que en las derivaciones inferiores 2, 3 y ABF se va a acercar un poquito, R minúscula, pero se va a alejar completamente, S mayúscula. Vean en este patrón, complejos QRS se encuentran estrechos, no está mayor a 120 milisegundos, y entonces vamos a buscar las derivaciones izquierdas y las derivaciones inferiores. Entonces D1 y ABL, vean cómo tiene el patrón donde no hay Q, pero sí hay R mayúscula, hay un patrón Q pequeño y R mayúscula, es decir que se aleja inicialmente de las derivaciones izquierdas altas, pero luego, como está bloqueada las inferiores, se acerca inmediatamente a las derivaciones izquierdas altas. Y 2, 3, ABF, como se acerca inicialmente, vean esas R's pequeñas, ¿sí? Estas R's pequeñas, pero luego se aleja totalmente el vector de las derivaciones inferiores, es decir, se va hacia la izquierda. Este otro ejemplo, vean cómo en derivaciones izquierdas de 1 y ABL primero se aleja y luego se acerca, ¿sí? Primero se aleja y luego se acerca, en este caso, y vean en 2, 3, ABF, como primero se acerca y luego se aleja. Primero se acerca a las derivaciones inferiores y luego se aleja. Ahora el bloqueo fascicular posterior izquierdo. Este va a ser totalmente lo contrario al bloqueo fascicular anterior izquierdo, es decir que el eje ya no va a estar dirigido a la izquierda, sino que va a estar dirigido a la derecha. El complejo QRS va a seguir menor a 120 milisegundos, pero el eje en el plano frontal va a encontrarse entre más 90 y más 180 grados, es decir, a la derecha. ¿Esto por qué es? Vean cómo en la rama izquierda el fascículo posterior se va a encontrar bloqueado y el fascículo anterior
va a seguir conduciendo el impulso eléctrico. Esto se traduce en que el impulso se va a dirigir hacia las derivaciones inferiores y se va a alejar de las derivaciones izquierdas, es decir, de 1 y ABL, es decir, totalmente lo contrario al bloqueo fascicular anterior izquierdo. Esto se traduce en encontrar un patrón de Q minúscula, R mayúscula en derivaciones inferiores. Entonces vean como 2, 3 y ABF encontramos una Q minúscula, pero que se acerca, es decir, una R mayúscula. ¿Esto porque es? Si va a ser dirigido hacia las derivaciones inferiores, primero se aleja un poquito hacia la izquierda, pero como está bloqueado el fascículo posterior, se va a alejar de la izquierda y va a acercarse a las derivaciones inferiores. Por eso encontramos en 3 una Q minúscula y una R mayúscula que se acerca a las derivaciones inferiores. Igualmente acá se acerca, y en derivaciones izquierdas como 1 y ABL el patrón totalmente lo contrario, un patrón R minúscula y S mayúscula, es decir, R minúscula en este caso porque se acerca inicialmente hacia la izquierda, pero como está bloqueado el fascículo posterior se aleja de la izquierda, es decir, va hacia las derivaciones inferiores, se acerca hacia las derivaciones izquierdas pero se aleja de ABL. Se acerca inicialmente, pero se aleja de ABL. Vean en este electrocardiograma el bloqueo fascicular posterior izquierdo. En derivaciones inferiores ABF y 3, como se aleja inicialmente, pero se acerca luego. ¿Sí? El patrón Q minúscula, R mayúscula. Y en derivaciones como D1 y ABL, hay una R minúscula y una S mayúscula, es decir, así, R, S. Porque se acerca inicialmente hacia la izquierda, pero como está bloqueado, se aleja hacia las derivaciones inferiores, es decir, se aleja de la derivación izquierda. Hay una combinación de los bloqueos que se llamará bloqueo trifascicular, es decir, cuando hay un bloqueo de rama, por ejemplo el bloqueo de rama derecha, más un bloqueo fascicular anterior, esto configura un bloqueo trifascicular. Entonces vean en este electrocardiograma como en derivaciones B1 se encuentra el patrón R, S, R', y en B5 y B6 el patrón de la onda S ensanchada, es decir, mayor a 40 milisegundos, ¿sí? O mayor a la onda R, es decir, hay un bloqueo de rama derecha. Pero también vean en derivaciones como D1 y ABL izquierdas, como hay un patrón Q minúscula y R mayúscula, vean acá se aleja inicialmente, pero luego se acerca a la derivación izquierda, es decir, el eje está dirigido hacia la izquierda, y como en derivaciones inferiores 2, 3 y ABF, hay un patrón R minúscula y S mayúscula, es decir, se está acercando inicialmente a las derivaciones inferiores, pero como está bloqueado el fascículo anterior que se dirige hacia inferior, pues se alejará de las derivaciones inferiores. Este otro ejemplo, bloqueo de rama derecha con bloqueo fascicular anterior izquierdo. Entonces, para encontrar el bloqueo de rama derecha nos dirigimos a B1 y B5, B6 y encontramos el patrón R, S, R' en B1, ¿sí? Y la onda S ensanchada en B5 y B6. Es decir, hay bloqueo de rama derecha. Y para encontrar el hemibloqueo o el bloqueo fascicular anterior, entonces nos dirigimos a derivaciones de 1 y ABL y encontramos el patrón Q minúscula, R mayúscula, Q minúscula, R mayúscula, y en derivaciones inferiores encontramos el patrón R minúscula y S mayúscula. Véanlo acá y véanlo acá. Perfecto. Este es el algoritmo de evaluación de los retrasos de la conducción cardíaca. ¿Cómo enfocarlos? Entonces, primero pregúntese
si hay una causa fisiológica o reversible, como por ejemplo isquemia, y pues trátela. Dado que el caso que no, busque por causas genéticas asociadas con retrasos de la conducción cardíaca, como enfermedades del tejido conectivo. Si es así, pues trátela. Si no, busque cardiopatía estructural cardíaca, como infiltrativa, endocarditis y en general toda la patología cardíaca estructural. Y pues si es necesario, se realizarán estudios por imágenes según sea el caso. Si no, evalúe cuál es el tipo de retraso de conducción. Si es un bloqueo completo de rama izquierda o si es un bloqueo de rama derecha o bloqueos fasciculares, ya sea anterior o posterior. En estos casos, para el bloqueo de rama izquierda estará indicado con una recomendación 1, la ecocardiografía transtorácica. Y para los otros dos, con menor evidencia, pero pues la recomendación está dada, se realizará ecocardiografía transtorácica. En este caso, si se encuentran anomalías, pues será tratarlas y si hay síntomas sugestivos de bradicardia, se realizarán monitoreos electrocardiográficos ambulatorios como el Holter o estudios electrofisiológicos. Si no hay síntomas y el Holter no evidencia mayor preocupación, observe a ese paciente ambulatoriamente. Si hay síntomas y se observa algo en el Holter, pues remita a electrofisiología cardíaca. Entonces, como mensaje acá, busque causas para los bloqueos de rama izquierda y rama derecha y fascicular, realice ecocardiograma transtorácico. Si hay síntomas, haga Holter y remita a electrofisiología cardíaca. Y si el Holter no evidencia nada, observe a ese paciente. Recuerde que el bloqueo de rama izquierda es un bloqueo y con síntomas sugestivos de cardiopatía isquémica, es un equivalente electrocardiográfico de intervención coronaria percutánea. Entonces, este es el algoritmo de manejo de los retrasos de la conducción cardíaca. Entonces, si el paciente presenta síncope o bloqueo de rama izquierda-derecha o hipertrofia ventricular, usted debe colocar un marcapasos permanente. Si el paciente tiene bloqueos alternantes entre rama izquierda y rama derecha, debe colocar un marcapasos permanente. Si no es así, el paciente tiene una FEBI entre 36% y 50%, tiene bloqueo de rama izquierda, tiene un complejo QRS en 300 mayor de 150 milisegundos, o tiene síntomas de falla cardíaca NIHA 2, 3 o 4, pues según el algoritmo de falla cardíaca a esos pacientes hay que colocarles una terapia de resincronización cardíaca. Si no es así y el paciente tiene síntomas sugestivos de bloqueo auriculoventricular o de bradicardia, pues maneje el bloqueo auriculoventricular, y si no es así, pues ese paciente con retrasos de la conducción cardíaca solamente habrá que observarlos ambulatoriamente. Les dejo este algoritmo terapéutico en síncope inexplicado y bloqueo de rama para que ustedes lo profundicen. Eso es todo, espero les haya servido.